Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Aina. Gente, este vídeo va a crear, creo que un poquito de controversia. ¿Por qué? Porque para la gente que no sea de Mallorca, que sepáis que Mallorca es muy pequeña. Entonces no os voy a decir que todo el mundo se conoce, pero mucha gente sí. Y yo creo que la gente que yo he tenido algún tipo de relación más personal, sí que seguramente vayan a ver este vídeo. Y la verdad es que yo me he pensado mucho el hacer este vídeo porque creo que a lo mejor me van a llover algunos WhatsApps, pero oye, que arda Troya, porque eso no significa que yo no pueda expresar cómo yo lo viví, porque yo ante todo quiero ser honesta y por eso quiero decir que lo que yo he vivido no tiene por qué ser la verdad absoluta, pero sí que es cómo yo lo viví y lo experimenté. Así que no me enrollo más y vamos a empezar por el final del otro vídeo. En el otro vídeo os expliqué que mis relaciones de amistad fueron muy buenas porque yo la verdad es que no tuve ninguna dificultad para hacer amistades ni para tener amigos. Era una chica muy extrovertida, muy sociable, pero que a medida que yo fui entrando más a la adolescencia me fui convirtiendo en una niña una chica o adolescente muy introspectiva, que no es lo mismo que introvertida. Una niña, la introspección es cuando nos hacemos muchas preguntas a nosotros mismos, etc. Y en base a todo lo que yo había vivido como persona adoptada y antes, pues yo me hacía muchas preguntas. Pasé de preguntarme por qué mis padres, pues entre comillas, me habían abandonado, biológicos, a preguntarme cuál era el sentido de la vida. Ya os he explicado mucho en otros vídeos que era algo que me inquietaba mucho y bueno, pues me hacía preguntas sobre qué es la buena suerte y la mala suerte, por qué estamos en este mundo, por qué hay la política que hay. Bueno, le daba demasiadas vueltas al coco, la verdad. Entonces eso me cerré bastante en mí misma, que no significa que no dejara de ser sociable. Obviamente la magia y toda la fantasía que viví de niña no se alargó tanto cuando ya fui adolescente, porque yo en relación a los chicos, sí que habían chicos que me gustaban, como he explicado en otros vídeos. Tenía muy introyectado el tema de las relaciones personales o de pareja como en Disney. O sea, yo viví y sentí todas las películas de Disney y bueno, pues yo anhelaba y deseaba una relación así. Entonces recuerdo que, bueno, había por ejemplo un chico en la ESO que me gustaba mucho. No estaba enamorada, pero me gustaba. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy mala en el tema del filtreo, de la seducción. ¿Por qué? Pues porque cuando me gusta alguien soy muy torpe, o sea, tartamudeo, tropiezo y caigo, o sea, no, soy muy mala, soy muy mala. Entonces siempre se me dio bastante mal el tema de ligar con los chicos toda la vida. Había este chico que me gustaba, pero nada más. Yo tenía unos 15 años, pero no fue más allá. O sea, fue una historia de instituto que empezó, pero que yo le decía a mis amigas, bueno, me gusta este chico, me gusta, pero nada importante. Lo realmente importante en relación a los chicos comenzó en bachillerato, cuando yo tenía 17 años, cuando yo hacía primero de bachillerato. Con unas amigas del instituto, yo a veces salía a alguna discoteca, pero muy de vez en cuando y en fin de año como mucho, porque mis padres en ese sentido me sobreprotegieron mucho. Y bueno, a través de estas amigas conocí a unos chicos que eran amigos de mis amigas, que no iban al instituto, y entre ellos estaba, vamos a ponerle Sebas, un chico que se llamaba Sebas. No se llama así, pero vamos a ponerle. Creo que tenía un año más y bueno, era un chico que como que yo le gustaba, como que me trató muy bien ese poco rato que yo estuve con él. No pasó nada entre los dos, pero como que había un poco de filtreo, ¿no? Y bueno, pues un día pues nos dimos el Messenger y tal, hablamos un tiempo, decidimos tener una cita. No fue muy bien, la verdad, y desde entonces, pues es porque yo era muy niña, yo no me sentía preparada para una relación en ese momento. Yo estaba muy concentrada, como ya he dicho, con los estudios. Entonces era como, sí me gustas, pero no me siento del todo cómoda, porque es como que siento que todavía no es mi momento para llegar al tema de las relaciones, ¿no? Entonces como que decidí pues no seguir quedando con este chico. Yo fui muy honesta con él y entonces resulta que una de mis amigas decidió pues sí quedar con él, tener una cita con él, y pues la chispa salió entre ellos y empezaron a salir.
¿vale? Yo pues encantada porque yo este chico de verdad que yo no veía nada más y pues mi amiga, pues perfecto, pues si a ti te gusta y tal, pues perfecto. ¿Qué pasó? Que al cabo de unos meses, ya 3-4 meses, hicimos una quedada todos juntos y vino pues esta amiga mía, a la que vamos a llamar Elena, y estaba pues este chico, y nada, que fuimos a un McDonald's a cenar, y luego ellos se fueron a una discoteca y yo me volví a casa porque no me sentía cómoda, mis padres no me dejaban, etcétera. O sea, es como que yo todavía, a pesar de tener 17 años, ya os he dicho que yo no empecé a salir así a alguna discoteca y tal hasta que no tuve 20, 21 por ahí, ¿eh? O sea, además que yo no me sentía cómoda en ese ambiente. Total, que en esa cena, en el McDonald's donde fuimos, me miraba todo el tiempo, pero estaba saliendo con Elena, entonces, con mi amiga, entonces a mí me sentí muy incómoda, la verdad. Y cuando salimos del McDonald's, porque ellos ya se iban a la discoteca, yo ya me iba a casa, este chico, en un momento en el que yo ya me iba sola a coger el tren, se adelantó a los demás y vino a verme y me tocó el hombro y me hizo voltearme y me dijo algo así como: ¿por qué me mirabas tanto en el McDonald's? Y yo fue como que me quedé sorprendida y le dije: pues si eras tú el que me miraba todo el tiempo, o sea, yo te miraba porque no entendía por qué me estabas mirando. Y él empezó a decirme: estás celosa de Elena, de tu amiga, porque estoy seguro, se le fue la olla, gente, la olla, empezó a decirme porque estoy seguro de que yo a ti te gusto todavía y te encantaría que te diera los besos que le doy a Elena. O sea, gente, sé que esto lo cuento con mucha normalidad, pero es horrible, es tremendo, eso como, ¿qué me estás contando? Y en ese momento me acuerdo que me cogió del brazo y me intentó dar un beso. Cuando Elena y el grupo estaban un poco más lejos y yo flipando, diciéndole: suéltame, suéltame, y no me estaba soltando. Y claro, gente, yo mido 1,47, o sea, yo no mido ni 1,50, es que soy una pulga. Y este chico, pues a lo mejor debía hacer 1,70, 1,80, no lo sé. Claro, ¿qué hago yo? No me soltaba, me cogía fuerte, entonces pues no se me ocurrió nada más que escupirle en la cara. El chico se quedó de piedra, en plan, ¿qué está pasando aquí? Y yo fue como, no sé, salió como mi Aina más Chucky, más mala, y me acuerdo que le dije: ni te atrevas a volver a hacer algo así en tu vida. Y en ese momento vino Elena y dijo: ¿qué está pasando aquí? Y los dos nos quedamos mirando y como que le dijimos nada, ¿sabes? Y yo ya me fui y bueno, Elena, mi amiga, salió con este chico muchos tiempo más, pero claro, luego la vida nos separó y ya no supe ni de él ni de ella, y mejor así, la verdad. Pues esa fue como mi primera entrada en el mundo de las relaciones personales. Muy mal, ¿no creéis? Bueno, esto se pone todavía peor. Pasó el tiempo, yo estaba en la universidad, estaba ya haciendo trabajo social, habían pasado muchas cosas, como ya sabéis, crisis existenciales, ingresos en el hospital, bueno, en fin, ya lo sabéis si habéis visto los otros vídeos, y si no, os recomiendo que los veáis sobre mi experiencia como adoptada. Entonces yo a lo mejor, sí, tenía 21 años, estaba haciendo creo que primero o segundo de trabajo social, y como que yo tenía muchas ganas de tener pareja, pero no encontraba a nadie, o sea, nadie de mi clase me atraía, no salía mucho, entonces como que me sentía un poco estancada, y yo conocer a alguien en una discoteca pues no me apetecía, sinceramente. Entonces me acuerdo que una amiga mía me dijo: ven aquí que te vamos a hacer una página en Meetic, porque no sé si lo sabéis, pero Meetic es una aplicación para conocer parejas, pero es de pago. Lo que pasa que en el tiempo en que yo lo hice, hace muchos años, te daba la oportunidad de tener como un servicio gratuito por un tiempo, o el mínimo servicio, o sea, podías hablar la primera vez con el chico o la chica, pero luego ya tenías que pagar, algo así, ¿no? Y me dijo: te vamos a hacer un perfil en Meetic y vas a encontrar un chico. Y yo en plan, no estoy segura, porque el internet, porque bla bla bla, tenía muchos prejuicios, y ella me dijo: te sientas conmigo aquí y lo vamos a hacer. Y nada, me hizo un perfil, yo no estaba muy segura, y empezamos a jugar, en el sentido de que, mira, este chico, en Meetic pues es muy parecido a cualquier aplicación de pareja, que salen muchos perfiles de chicos o de chicas, lo que a ti te guste, y vas viendo las fotos y te sale una pequeña descripción de la persona, ¿no? Entonces me decía: este chico es guapo, venga, vamos a poner me gusta, este tal, no sé cuántos, y yo: no me gusta, no me gusta. Total, que pasamos así la tarde un día con mi amiga, y yo al día siguiente veo que hay un chico que me había escrito en el Meetic, al que le vamos a llamar Carlos, ¿vale? Era un chico que físicamente, en la foto obviamente, me parecía muy
gente, muy atractivo, muy atractivo. Tenía 6 años más que yo tenía 26, él tenía 27, era de aquí de Mallorca, de la otra punta, pero no pasa nada. Y pues no sé, parecía muy responsable, no sé. Y bueno, pues un día decidí quedar con él, no me acuerdo dónde quedamos, en un sitio público obviamente, y fue solo hablar. Ese día tomamos un café, una Coca-Cola, no me acuerdo, y estuvimos hablando creo que 2 o 3 horas, o sea, fue una conexión como no instantánea, pero muy parecida. O sea, yo cuando lo vi llegar, él venía como muy preocupado porque como que llegaba un poco tarde, pero no pasa nada, fueron 5 o 10 minutos, no pasó nada. Y como que esas horas en las que estuvimos hablando fue una conexión muy profunda. O sea, a mí físicamente me atrajo muchísimo, pero es que además a la hora de hablar, pues también, o sea, su personalidad, todo, me gustó todo. Obviamente aquí no me enamoré, pero me gustaba este chico. Volvimos a quedar otro día, tuvimos otra cita. Gente, yo quiero ser muy específica diciendo que en estas primeras citas, que fueron como 4 o 5 creo, nunca hubo un beso ni nada. O sea, solo fue hablar y conocernos, porque yo soy chapada a la antigua, gente, y yo creo que por eso no tengo pareja, porque el mundo en el que vivimos es muy distinto, la gente quiere ya todo y yo necesito confianza y necesito querer a la persona, y soy así, y eso me ha traído cosas malas, porque me cuesta a mí encontrar pareja, porque a la gente pues no le cuesta esperar, pero yo no voy a ceder ante algo que para mí es coherente conmigo, que es que yo funciono a un ritmo más despacio y ya está, y que no lo quiera aceptar o no pueda, pues no pasa nada. Gracias por aparecer en mi vida, adiós, hasta luego y que te vaya todo muy bien. Pero él no, él fue muy paciente conmigo, quedamos y lo iba conociendo, era un chico pues que tenía un trabajo muy estable, ganaba muy bien, la verdad, hacía ya tiempo que trabajaba y era un chico como que parecía muy maduro, muy vividito, ¿no? Como que era un hombre ya, no era un joven, pero era un hombre. Y a mí eso me atrajo muchísimo y yo creo que eso me viene de cuando... o sea, pensad, gente, que yo, aunque yo no lo recuerdo, yo viví en la calle, yo mendigué en la calle, yo estuve totalmente en desamparo absoluto y me atraía mucho la gente que tuviera una estabilidad en todos los sentidos, emocional, física, mental, psicológica y económica, obviamente también, ¿no? Y vais a poder pensar, ¡buah, qué materialista, Aina! Pero es que no es que yo buscara a alguien que tuviera un trabajo estable, es que era muy inconsciente, es que yo ni siquiera lo sabía, pero obviamente esto a mí no es lo que me enamoró, o sea, lo que me enamoró de él fue que siempre fue muy respetuoso conmigo, al menos al principio, fue siempre muy educado, muy responsable, bastante serio, a veces se le iba un poco y sacaba su niño interno, pero era bastante serio en todo, y es como que yo sentí en él que podía confiar, que podía ser yo, ¿no? Y bueno, gente, yo os voy a decir que era un chico para mí guapísimo, era el típico chico ideal, o sea, era el chico que cualquier mujer, bueno, creo, o a muchas mujeres les hubiera gustado tener como pareja, porque era alguien con quien podías confiar, alguien que te escuchaba, alguien responsable, alguien que muy comprometido con la relación, alguien que veías que quería estar conmigo y conocerme y que no solo era un juego, que se lo tomaba en serio, como yo siempre me he tomado las relaciones personales muy en serio, nunca me ha gustado ni jugar, ni ser un rollo, no he ido nunca de rollos, entonces yo caí enamoradísima de este chico, o sea, fue algo muy fuerte, de hecho nunca he vuelto a enamorarme, nunca he vuelto a sentir lo que sentí a los 21 años, ¿no? Y nada, pues era el típico chico perfecto, el hijo mayor de un total de 2 hermanos, de una familia pues muy establecida, muy normal. Resultó que su abuela eran muy amigas, mi abuela y su abuela, y como que todo encajó muy bien. Yo enseguida me llevé muy bien con mis suegros y mi cuñado, pero sobre todo con mi suegra hicimos allí un match muy fuerte, porque a ella le gustaba mucho también leer, era una lectora y o no lo sé todavía a día de hoy, porque hace mucho tiempo que no sé nada de ellos, pero una lectora voraz, era una persona que tenía muchas nociones de psicología, aunque no estuviera en el mundo de la psicología, una mujer que me acogió desde el principio con los brazos abiertos,
no sé, que me valoraban mucho, me tenía mucho aprecio, me respetaban y todo, como siempre, pues al principio pues fue maravilloso, ¿no? Pasaron los meses y yo lo que tengo que decir es que Carlos siempre fue una persona muy generosa conmigo. Yo pensad que yo estaba estudiando segundo de carrera, creo. Yo no trabajé nunca hasta que terminé la carrera, hasta los 26 años, porque mis padres pues me permitieron pues no trabajar. Yo estaba preocupada porque yo decía, no sé si es malo no empezar a trabajar, porque luego cuando empiece a trabajar me van a pedir experiencia de algo y no voy a tener de nada, y no sé si eso va a ser un hándicap, pero bueno, no fue el caso, pero bueno. Entonces yo me acuerdo que yo quise empezar a trabajar y mientras estudiaba, y mis padres me dijeron, no, tú estudia, porque trabajar y estudiar es complicado, podemos permitirnoslo, estudia, ya luego haz lo que quieras. Entonces yo era una niña de mamá y papá, yo era la reina de mi casa, ¿no? Y entonces, claro, cuando íbamos a cenar o tal, pues yo me sentía mal, porque yo quería al menos pagar mi parte y que él pagara la suya, o que si algún día él me invitaba, pues yo invitar en otro momento. Y él nunca me dejó. Yo en ese momento, gente, yo ahora tengo 32 años, pero en ese momento tenía 21. Yo era una niña que no había salido del cascarón todavía de su familia y estaba muy protegida, ¿no? Entonces, él nunca me dejó pagar, ¿no? Me dijo, tú no trabajas, yo sí, déjame invitarte, y cuando tú trabajes, invítame a lo que tú quieras. Y en ese sentido, yo lo adoraba a Carlos, o sea, lo admiraba y le amaba muchísimo, o sea, yo caí y fue muy profundo el sentimiento que yo tuve por este chico, ¿no? Además era un chico muy deportista, era muy sexy para mí, era muy sexy, y no sé, o sea, era algo... Yo viví con él el apogeo máximo de lo que significa el romanticismo, porque además era sensible, era muy detallista. Yo me acuerdo que un día llegó a mi casa sin nada o sea, que no era un día importante ni una fecha importante, y me llevó una rosa. Eso pues que a los 4 meses de habernos conocido, 5, porque sí, o una vez me regaló una pulserita, nada, no era de oro ni de plata, o sea, era una pulserita como de piedrecitas, muy bonita, que llevó mucho tiempo, con una mariposa colgando, o sea, y vas a decir, te compro, no, o sea, eso fue como detalles muy puntuales, pero sí que en el sentido económico y en muchos otros aspectos él siempre fue una persona muy generosa. Me presentó a todos sus amigos, yo a mis amigas, o sea, como que luego en ese momento que yo estaba conociendo a Carlos, yo estaba conociendo a mis hermanos y él vivió conmigo pues la búsqueda de mis orígenes. Fue una persona que me apoyó muchísimo en este aspecto y que yo agradezco mucho, porque siempre tuve en ese sentido pues su apoyo, ¿no? Bueno, ¿qué os puedo decir? O sea, yo no podía creerme lo que sentía dentro de mí, o sea, pero a la vez tenía mucho miedo, porque yo tenía miedo a terminar de enamorarme y que pues cayera en algo que yo no pudiera frenar, ¿no? O sea, tenía miedo a enamorarme. Pero él siempre nunca me forzó en nada, nunca forzó mi ritmo, me respetó, y me acuerdo que a la tercera quedada o la cuarta, cuando ya me tenía que ir, me acuerdo que él siempre me acompañaba en su coche. Yo ya me tenía que salir y me dijo, no, espera un momento. Y ahí pues nos dimos nuestro primer beso. Fue un beso que, bueno, allí ya si no estaba enamorada me terminé de enamorar, porque fue muy bonito, fue algo que yo sentí muy profundamente. Bueno, pues como un chico, como la pareja ideal, o sea, él para mí era la pareja ideal. Yo antes de estar con Carlos, o sea, había tenido intentos de relación, pero nunca había sido nada tan serio, ni me había enamorado como yo me enamoré de Carlos. O sea, fue algo que me transformó, me cambió, obviamente, me cambió no sé si la vida, ¿no? Pero fue un cambio importante en mi vida, porque de repente pues tenía una pareja estable. Yo no tenía ni idea del mundo de las relaciones, y con él descubrí muchas cosas por primera vez, y vivimos muchas cosas muy intensas, muy profundas. Bueno, lo típico cuando te enamoras y tienes una pareja, ¿no? Yo lo admiraba mucho, él era muy exigente consigo mismo, es verdad, y como que siempre intentaba ser el hijo perfecto, ¿no? El hermano perfecto, y esto pues resonaba mucho en mí, porque yo siempre había intentado ser perfecta en todos los sentidos, y él proyectaba esto en mí y era como, no tenemos por qué ser perfectos, tenemos que ser felices, y ya. Entonces, bueno, pasó el tiempo, la relación a los 3 años, él
sugirió que fuéramos a vivir juntos. Pero claro, yo estaba estudiando creo que cuarto de carrera, no, o tercero o cuarto, sí, y claro, pues yo lo que no quería era que todavía sin terminar la carrera irme a vivir con él y trabajar y que la carrera se me alargara por no poder compatibilizar bien trabajo y estudios. Entonces le dije, espérate un año más, que cuando yo termine la carrera entonces vamos a vivir juntos. Yo tengo que decir que cuando yo estaba con él a los 21, yo era una joven que no había vivido mucho todavía, ¿no? Muchas experiencias, todavía quedaba mucho por vivir y era muy influenciable. Entonces yo recuerdo que muchas veces, o sea, yo siempre decía que sí a todo lo que él proponía, en plan, ¿te apetece ir al japonés a comer? Vale. ¿Te apetece ir al cine? Vale. Vamos aquí, vamos allá. Siempre yo estaba dispuesta a acompañarle, a decirle que sí. Eran pocas veces las que yo le decía no me apetece. Pero en cambio, cuando yo proponía algo, vamos aquí, vamos allá, él era siempre no. O sea, siempre tenía que salir de él el ir a alguna parte. Y a mí esto al principio no me importaba, pero obviamente con el tiempo pues sí fue importándome. El tema de ir a vivir juntos, como ya he dicho al principio, yo no lo veía porque yo me sentía todavía no preparada para ir a vivir con él porque yo no trabajaba. Entonces yo le decía, yo no quiero trabajar todavía, quiero terminar la carrera y luego vamos a... Y entonces él se veía que ya era más mayor, que ya le urgía ir a vivir juntos. Entonces pues recuerdo que me dijo, bueno, si no quieres venir a vivir conmigo, pues me voy a ir a vivir con mi mejor amigo y vete a saber lo que pasa allí, la gente que pasa y las chicas que pasan y entran y salen. Talmente, gente, o sea, vais a decir, pero qué barbaridad. Pues yo en ese momento estaba ciega de amor y yo estas cosas no las veía. Un día, por ejemplo, hacía creo que un año que estábamos juntos, no hacía mucho, él me preguntó qué pasaría si yo, por circunstancias, me quedara embarazada de él, aunque ninguno de los dos quería hijos en ese momento. Y yo lo que le dije fue que no lo sabía, porque hasta que no te encuentras en ese punto pues no lo sabes, pero que seguramente lo tendría. Y él me preguntó, pero si incluso aunque yo te pidiera que abortaras. Entonces yo le dije que bueno, que aunque él me pidiera que abortara, si yo sentía que tenía que tenerlo, seguramente lo tendría. Entonces me acuerdo que él, pero eso fue una conversación tranquila, normal, sin discutir. Entonces él me dijo algo así como, bueno, si tú lo tuvieras, te digo yo que iría al juzgado y pediría la tutela del niño y seguramente la conseguiría yo porque tú pues no trabajas, yo sí gano mucho y me la quedaría yo y no podrías ver al niño tú, no te dejaría verlo. Entonces fue como, wow, mi cabeza explotó porque ¿cómo me puedes decir esto sabiendo que yo soy adoptada, con todo lo que he vivido, con el tema de los padres, los hijos, tal? ¿Y por qué esa rabia y ese tal cuando yo no te he hecho nada? Cuando hemos estado hablando, no sé, fue algo bastante intenso. Y aquí fue como yo empecé a sentir que él no sentía que podría ser el padre de mis hijos por su manera de pensar y de sentir. Luego fueron pasando cositas, porque ¿qué pasó? Al final yo decidí ir a vivir con él y vais a decir, no, Aina, ¿pero qué haces? Bueno, errores, decisiones que tomamos en la vida, me enseñó muchas cosas. Yo me fui a vivir con él a los 23, sí, a los 23 y nada, acordamos de que él pagaría todos los gastos hasta que yo terminara la carrera y cuando yo empezara a trabajar, pues nos dividiríamos los gastos en proporción a lo que ganáramos, porque claro, pues él ganaba bastante y era difícil que yo pudiera ganar tanto como él, no por nada, sino porque su puesto de trabajo pues era bastante privilegiado y no era el sueldo común de España, ¿vale? Entonces dije, vale, fuimos a vivir juntos y cuando empezamos a vivir juntos todo cambió. ¿Por qué? Porque de repente yo me vi en que yo tenía que hacer la comida siempre, limpiar la casa, o sea, las tareas de la casa las hacía yo. Y yo estudiaba y no trabajaba al principio, ok, ¿no? Y él no hacía nada. Pero luego yo sí empecé a trabajar en la residencia de gente mayor, como ya he contado en otros vídeos. Entonces me encuentro en que trabajo él también, pero quien se encarga de la casa, de la comida, de todo, soy yo. Además, mi suegra era como, sí, porque la mujer es la que se tiene que encargar de la casa. Yo me acuerdo que a veces me enseñaba alguna receta y cuando me enseñaba la receta era en plan, sí, porque a Carlos pues le gusta esto, a Carlos le gusta aquello y es como, o sea, era como que indirectamente me estaba diciendo que era yo la que tenía que encargarme de alimentar a su hijo. En Nueva York todavía hay mucha
mucho machismo en este aspecto. Y yo crecí en una casa donde las tareas se dividen. Sí que mi madre y mi padre pues tienen como tareas muy consolidadas de yo hago esto, yo hago aquello, pero si un día uno faltaba, pues hacía la comida el otro, y aquí no pasa nada, ¿sabes? Entonces a mí esto me chirriaba muchísimo. Entonces yo me fui a vivir con alguien que realmente lo dejaba todo bastante asqueroso, o sea, sí, llegaba del fútbol y dejaba las cosas que olían fatal en el baño, o por ejemplo teníamos que poner la lavadora, yo ponía toda la ropa, la de él y la mía, pero él cuando ponía la lavadora ponía solo su ropa y era como, vamos a ver, si quieres yo hago esto también. Luego pasó que yo no me di cuenta de esto, pero yo dependía mucho de él, o sea, empecé a depender mucho, en plan, quien tomaba las decisiones importantes era Carlos, quien decidía las cosas era él, aunque era una rutina o una sinergia o algo que habíamos empezado de forma sutil, pues era muy difícil romper este hábito, ¿no? Yo era consciente, no era consciente de que fuera tan dependiente de él, pero lo era en muchos aspectos. Yo apenas me daba miedo ir al supermercado a comprar porque me costaba al principio conducir porque no hacía mucho que había sacado el carnet, y era como que él siempre tenía que estar pendiente, todas las facturas, todas las decisiones importantes, todo el tema de la casa, él era quien lo llevaba, el peso mayor, y yo de eso no me di cuenta hasta años más tarde cuando rompimos, ¿no? Bueno, empezaron a pasar cosas como por ejemplo, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero fue así. Salimos un día a una discoteca con unos amigos suyos a celebrar no sé qué, y un amigo suyo, su mejor amigo, iba algo pasado, bebido, contento, y vino a mí, justo enfrente estaba Carlos, y me empezó a besar el cuello y me dijo, es que te estoy besando el cuello porque hay una chica que hay allí que me gusta, que quiero ligar con ella, y a lo mejor si me ve que estoy contigo, pues la pongo celosa. O sea, ¿qué me estás contando? Yo me sentí tan incómoda que, ¿sabes? Me aparté en plan, ¿qué estás haciendo? Y Carlos, que estaba delante, se rió. O sea, vosotros no sabéis la discusión apoteósica que tuvimos después de eso, en plan, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no le dices nada a tu amigo que me ha dado besos en el cuello? O sea, ¿qué me estás contando? Y Carlos diciendo, pero es que los amigos, es que él es mi amigo más querido y no sé cuántos, y eso no era nada, yo sabía que no pasaría nada. Era como, no pasó nada porque yo me retiré y me fui. O sea, me estás diciendo que tu amigo es más importante que yo y que puede hacer lo que quiera conmigo, o sea, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero fue así. Y él como que le quitó importancia y es como, esto no puede pasar por alto. Otro día, mucho más tarde, o no sé si fue la misma noche, no me acuerdo, como Carlos no quería bailar conmigo, pues yo me fui a bailar con una amiga suya del grupo, y a Carlos le sentó muy mal, y cuando salimos de allí me cogió del brazo y me dijo, te has portado fatal. Escuchad bien la frase, te has portado fatal, como si yo fuera su hija en vez de su pareja. Me dijo, te has portado fatal porque no has estado a mi lado, te has ido a bailar con mi amiga, no sé cuántos y tal, y no has estado. Y yo le dije, pero vamos a ver, si te he preguntado 1000 veces si querías bailar y me has dicho que no, pasabas de mí como el culo. No voy a estar allí detrás de ti sin poder, sin bailar si a ti no te apetece. Porque yo, si tengo ganas de bailar, bailaré. ¿Te apetezca a ti o no? ¿Lo entiendes? Y en ese momento me cogió el brazo muy fuerte y me dijo, que sea la última vez, gritándome, que te portas así o algo así. Dijo, es que no me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que le miré la mano, lo miré a él y le dije, suéltame el brazo. Y él no me quería soltar y le dije, que me sueltes el brazo. Hice así y me soltó, ¿no? Y le dije, esto va a pasar una vez, porque la segunda yo ya no voy a estar en la casa, ¿lo entiendes? Y él no me dijo nada. No volvió a pasar, fue una anécdota, pero ostras, a mí esto me impactó mucho porque hacía años que estábamos juntos y ver esa faceta suya cuando nunca había pasado algo así fue muy impactante. La cosa se empezaba a resentir porque yo me daba cuenta de que todo el peso de la comida lo tenía que hacer yo. Cuando hablaba con él era como que no, la comunicación siempre falló entre los dos porque él era como que
negaba todo lo que yo le decía, era como, no es verdad, yo a veces cocino, no era verdad, a lo mejor cocinaba una vez al mes, o no es verdad, yo también hago cosas de la casa, mentira, a lo mejor sacaba la basura una vez cada 2 meses, y es como, ¿qué me estás contando? Y cuando empezamos a trabajar los dos, le dije, ¿por qué no ponemos una mujer de la limpieza en la casa? Porque nos lo podíamos permitir entre su sueldo y el mío, para que ayude, porque estábamos viviendo en una casa muy grande, alquilada, pero muy vieja, y él dijo que no, que nosotros no éramos ricos y que tal. Bueno, solo tengo que deciros, os hago spoiler, que cuando lo dejamos, un mes más tarde volví a su casa por un tema y allí estaba todo impecable, impoluto de limpio, y le dije, ¿lo limpias tú? Y me dijo, no, tengo a 2 mujeres contratadas para la limpieza. O sea, yo me fui de allí y se dio cuenta del trabajo que supone llevar una casa, y no contrató una, contrató a 2 mujeres de la limpieza. Carlos hacía kitesurf. Kitesurf es un deporte acuático que se hace con una tabla y con una cometa, es como esquiar por encima del agua. Entonces, yo siempre he considerado que Carlos tenía cosas muy buenas cuando estuvo conmigo, pero también tenía una parte un poco narcisista. ¿Y en qué sentido? Pues porque él quería que yo fuera a hacerle fotos cuando estaba haciendo kitesurf. Yo puedo estar, vale, yo vengo, dame la cámara, te hago 4 fotos, pero luego me voy. No voy a estar 3 horas de mi vida viéndote cómo haces kitesurf, haciéndote fotos. Pero es que un día me pasé el día entero, y no os exagero, a lo mejor llegábamos a las 10 y estuvimos allí hasta las 6 de la tarde, yo aburrida como una ostra, porque lo único que hacía era mirarle, y él allí en el agua, y yo pensando, es que soy tonta, no sé qué estoy haciendo aquí. Bien, además de eso, era una persona muy rígida. Luego el tiempo fue deteriorando mucho la relación, porque la rutina también desgasta mucho las relaciones, pero claro, yo me sentía saturada, me sentía la mujer florero de alguien que se iba con los amigos, dejaba ya no quería que fuera tanto con él. Luego yo me iba a todas las comidas de su familia, pero él empezó a no ir a las de mi familia o la de mis hermanos. A mí eso me sentaba muy mal, entonces yo dije, bueno, si tú no vienes a las mías, yo tampoco voy a ir a las tuyas. Entonces yo dejé de ir a las suyas, y claro, pues su familia pues empezó a criticarme muy fuerte, porque yo pasé de tener una muy buena relación con mi suegra a intentar poner límites, porque mi suegra era una persona que absorbía mucho, en plan, si te vienes no vengas 1 hora, tienes que venir 5 y 10, y es como, tío, yo también tengo una vida, y tengo un trabajo, y tengo otras cosas que atender. Yo me fui a vivir al pueblo de él, de Carlos, y claro, pues mi familia quedaba muy lejos, y como que yo me sentía bastante sola en ese sentido, porque no tenía el apoyo de mis amigas ni de mi familia, porque estaban lejos realmente. Entonces, claro, pues la familia me empezó a criticar, en plan, pues ya no viene tanto, ya no se involucra tanto. Yo iba igualmente a las cenas, pero a lo mejor no a todas, o no a todas las comidas. Luego también se añadió que todo lo que a mí me había enamorado de él, esa protección, ese cuidado, de repente me empezó a ahogar, porque lo que yo en un principio vi como una protección y un cuidado muy responsable, terminé viéndolo como demasiado control y sobreprotección, y como que no estaba siendo mi pareja muchas veces, estaba siendo mi padre. Y fue como, no, yo no quiero esto, yo necesito tener muchas experiencias, necesito saber mucho de la vida todavía, sí, pero eso no te da derecho a que me trates como tu hija. El tiempo pasó y la relación se deterioró mucho. Él empezó a pasar muchas horas en la playa haciendo kitesurf, y tanto en invierno como en verano. Él tenía como un grupito con el que iba siempre a hacer kitesurf, y yo me sentía en casa, estaba en casa porque apenas lo veía, también por su trabajo, por el mío, y cuando venía en casa pues como que yo adapté toda mi vida y todo mi mundo a él, en el sentido de que pasaba horas en casa para ver cuándo vendría. Y yo le llamaba, no me contestaba el teléfono, y cuando venía era como, vale, ya está, estoy enfadada con él, pero es que me da igual, es que yo solo quiero estar con él. Y podía venir tarde y yo era como, vale, pero claro, esto con el tiempo a mí me quemó, porque yo me veía a mí misma siendo una esclava de una casa que ni siquiera me pertenecía, limpiando siempre, cocinando, con una persona que no me estaba ayudando en nada ni me entendía. También pasó todo lo de la residencia y él no me apoyó, y yo me sentía muy alejada de él a nivel emocional. También era una persona con la que era muy difícil hablar, la comunicación no existía, o sea, no existía, y aunque yo lo intentara era como hablar con una pared. Entonces, hasta que llegó un punto en el que yo dije, aquí está pasando algo, porque pues a lo mejor se iba a las fiestas del pueblo, pero se iba con los amigos, no quería ir conmigo, cuando apenas nos veíamos. Entonces yo me acuerdo de un día que le dije,
¿vale? ¿Quieres ir a las fiestas del pueblo con tus amigos antes de conmigo, que nunca has ido, nunca me has mostrado nada? Ya, suficiente, yo ya no puedo más. Y le dije, creo que nos tendríamos que plantear cosas aquí, ¿no? Antes de llegar a este punto, quiero decir que unos meses atrás yo ya me había querido ir de la relación porque yo sentía que no era la pareja con la que quería estar. Me acuerdo que sus amigos empezaron a tener hijos y cuando íbamos a comprar ropa, un traje o algo como regalo para el recién nacido, pues todo lo que yo le sugería, este vestidito, mira estos pantalones, tal, a él no le gustaba, su estilo no era el mío y él me decía, o sea, con esta prepotencia me llegó a decir, ya veo que cuando tengamos un hijo, yo voy a ser el que tenga que comprarle la ropa porque tu gusto es cuestionable. Algo así me dijo, yo pensando, pero ¿cómo te atreves a decirme esto? O sea, por dentro de mí había una rabia, algo no iba bien dentro de esa relación, de verdad, para nada. Y yo callaba, y yo asentía, y yo siempre era todo que sí, era muy sumisa, gente, era muy sumisa, y me estaba dando cuenta a través de esa relación de lo sumisa que yo era, y yo pensaba, no me gusta la Aina en la que me he convertido estando con él, es que no me gusta quién soy. Además de todo esto se juntó que la suegra, es decir, la madre de Carlos, empezó a presionarme mucho para que tuviéramos hijos y yo pues me vi que a mí misma, que había terminado una carrera, que empezaba a volar porque ya tenía un mínimo de independencia económica y ya tenía que estar embarazada. No, yo quería disfrutar de ese momento, de tener mi economía, de poder viajar, de poder hacer muchas cosas, y yo sabía que al tener hijos esto no iba a poder ser así, al menos al principio, y que iba a estar muy atada, y le dije, no, yo ahora mismo no. Entonces me di cuenta de que a lo mejor yo no quería tener hijos, en ese momento no quería, claro, pero Carlos era 6 años mayor que yo, entonces a él le urgía. Me decía, pero ¿cuándo vas a querer tener? Y yo le decía, es que no lo sé, es que yo no te puedo decir el año que viene, porque a lo mejor te prometo algo que no quiero realmente. Ante todo, quiero ser honesta conmigo. Entonces, había un poco, o sea, no es que Carlos me presionara nunca por tener hijos, él no, pero él quería y él me lo hacía saber, pero por otra parte su madre sí, mi suegra sí. Yo recuerdo ir a pasear junto a ella, junto a mi suegra, y mi suegra toda la caminata, que duró a lo mejor 1 hora, diciéndome, ¿y por qué no quieres tener hijos con mi hijo? Y me llegó a decir de todo, gente, desde que yo era una egoísta por no querer tener hijos, a que yo tenía algún trauma sobre mi adopción por el hecho de que estuviera tan cerrada en querer tener hijos, y era como, ¿por qué no puede ser simplemente que yo, como que soy consciente por todo lo que he vivido, lo que significa ser hijo, y yo, si quiero tener hijos, quiero que sea desde el más absoluto y profundo deseo, y yo no tengo deseos, y sobre todo con un padre así? Yo nunca vi a Carlos como el padre de mis hijos, nunca, de verdad, y mira que lo amaba profundamente, lo amaba, pero no lo veía como padre de mis hijos, la verdad. Así que bueno, después de todo este infierno, porque fue muy duro para mí, sobre todo porque lo viví muy en silencio, esto yo no lo contaba a mi familia, a mis amigas. ¿Por qué? Porque Carlos era una persona que se integró muy bien en mi familia. La autoestima más baja todavía, ya en los últimos meses de la relación, Carlos casi no estaba en casa, casi no nos veíamos. A mí me llegó a decir que una relación siempre va a funcionar mientras las dos partes se vean por la noche en la cama, literal, pero por el día que cada uno haga lo que quiera. Eso no es una relación de pareja ni es nada. Pero claro, en ese momento yo tragaba, yo asumía, y hasta que me rompí, gente, me rompí. Entonces pasó esto, un día, creo que 6 meses antes de que realmente rompiéramos, yo lo quise dejar y me fui a casa de mis padres y le dije, mira, no puedo más, lo dejamos. Pero yo amaba a Carlos, lo amaba profundamente, y en ese momento me di cuenta de que creía que podía hacer algo más, que todavía la cosa podía funcionar. Entonces volví con él, y a los, creo que 6-7 meses, no me acuerdo, es que yo estaba sola siempre, yo solo estaba con él para ir a las comidas, a las cenas y poco más. Entonces decidí, hablé con él y dije, esto no funciona, tú no estás nunca en casa, nunca pasamos tiempo juntos, prefieres ir con tus amigos antes que conmigo a las fiestas, creo que tenemos que hablar, ¿no? Dice, y él me dijo, bueno, puede, pero ahora no, y se fue. Entonces en ese momento que yo me quedé dormida. O sea, eso eran las 8 de la noche, yo sabía que iba a pasar la noche sola, y
Y me acuerdo que tuve una gran reflexión conmigo misma y, ¿sabéis? Tenía mucho miedo de dejarlo, porque cuando llevas tanto tiempo con una pareja y la quieres tanto que se confunde el apego a veces con el amor, ¿no? Y es como, no sé si estoy tomando la mejor decisión, si dejarlo o no, porque y si en verdad es la persona de mi vida y estoy cometiendo el mayor error de mi vida, ¿no? Pero a veces hay que arriesgarse, porque en ese momento yo allí no estaba bien y todo lo tragaba porque no lo compartía con nadie, y claro, yo era la mala de la película, visto de los ojos de la familia de él, pero mi familia no sabía nada de esto. Carlos quería casarse y yo también quería casarme, pero entonces me di cuenta de que él lo que quería era casarse conmigo por el tema de los hijos, porque los hijos tienen mayor privilegios o mayores derechos si tienen los padres que están casados, al menos aquí en España, ¿no? Entonces me dijo algo así como, sí, me quiero casar contigo porque esto va a ser beneficioso para nuestros hijos en el futuro. Y fue como, what, un momento, ¿qué me estás contando? Yo te dije que no quería tener hijos y ahora me estás diciendo que quieres casar conmigo por los futuros hijos que vamos a tener, que yo no sé si quiero tener hijos. Entonces me di cuenta de que él quería casarse conmigo como para poco a poco ir presionándome o sugestionándome para que tuviéramos hijos. Y fue como, no, o sea, yo nunca le he dicho que no, o sea, al final siempre he terminado cediendo ante todo lo que él me ha dicho, porque le quiero, porque no sé qué, porque estoy ciega, porque soy una sumisa y no lo veo, o porque no tengo falta de personalidad. Basta, Aina. Entonces le dije, no, yo si es por los hijos yo no me quiero casar. Entonces aquí pues ya yo me di cuenta de que esto no estaba funcionando, y al día siguiente de haber estado yo sola de noche pensando en todo lo que estaba pasando y que pues Carlos había preferido irse con sus amigos a estar conmigo y hablar del tema, entonces me di cuenta de que basta, de que por qué tenía que estar yo esperando a que él quisiera romper conmigo. Es que es muy fuerte, yo esperaba que él rompiera conmigo. Imaginaros hasta qué punto yo tenía la autoestima mal, y me acuerdo que al día siguiente él vino y me dijo, ¿y si nos damos un tiempo? Entonces yo me acuerdo que me acerqué a él y lo abracé. Y me puse a llorar en plan de que sí, es lo mejor que podemos hacer, sí, gracias, ¿no? Por tener ese coraje que yo no he tenido hasta ahora. Y entonces dije, vale, voy a recoger mis cosas y me voy a ir. Y nos dimos un mes de tiempo. Entonces Carlos me dijo, no puedo verte mientras recoge las cosas, me voy a ir yo, te voy a dejar tú a que recojas y luego voy a volver, llévate lo que quieras. Y entonces yo me acuerdo que recogí mis cosas, me fui. Pero antes de irnos, antes de que yo me fuera, estuvimos hablando sobre este tema y pues que nos daríamos un mes, ¿no? Y él me dijo, yo no creo en darse un tiempo, pero creo que es lo mejor para los dos. Yo también lo pensé y como que tuvimos una conversación que habíamos necesitado desde hacía mucho y no habíamos tenido, ¿no? Me dijo, mira, vamos a darnos un mes, pero en ese mes no estamos juntos. En ese mes cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces aquí mi corazón se rompió, gente, porque pensé, me estás diciendo que te vas a ir con otras, de forma sutil, de forma muy educada, pero es lo que me estás diciendo. Y yo, ¿sabéis qué, gente? Yo no dije nada, no le dije nada porque pensé, va a ser una prueba de fuego. Yo no quería prohibirle ni privarle de que hiciera lo que quisiera, porque en ese tiempo yo me daría de cuenta de con quién estaba. No sé si me estoy explicando. Entonces lo hicimos así. Yo me fui un mes y fue un mes muy duro porque yo toda la noche soñaba con él. Soñaba que nos separábamos, soñaba cosas terribles y al final del mes quedamos un día en la casa que fue de los dos, pero en el que él se quedó porque obviamente él terminó. Eso tengo que decirlo, cuando yo empecé a trabajar yo quise enseguida pues contribuir, ¿no? Y bueno, contribuir, ¿no? Pues pagar mi parte y que todo fuera a gastos iguales, pero él fue muy generoso en ese aspecto porque obviamente tenía cosas muy buenas y fue como decirme, mira Aina, ahora estás empezando a trabajar, ahorra 5 o 6 meses, yo voy a seguir pagando, tú ahorra y cuando tú hayas ahorrado un poco, pues ya luego vamos a repartir gastos, pero de momento ahorra porque creo que es importante. Y gracias a eso, gente, ese sentimiento de generosidad, siempre fue muy dadivoso en ese sentido, luego yo pude irme a Inglaterra con ese dinero que yo había ahorrado. Pero bueno, esos son temas aparte. Entonces, en ese mes que no nos vimos, yo lo pasé muy mal. Yo llegué a casa llorando y me acuerdo que mi madre me esperaba en la entrada. Mira, todavía voy a llorar. Me esperaba en la entrada y yo creo que me quería como
decirme, no, ya te lo dije, pero me vio tan mal que no me dijo nada. Joder, lo he superado, gente. Eso pasó hace muchos años, pero es lo que yo os he dicho en algún vídeo de que cuando uno siente mucho, pues cuando lo recuerda, lo siente otra vez y es como revivirlo, ¿no? Bueno, hasta aquí se puede decir como que fue más o menos una ruptura más o menos sana, en el sentido de que él tenía sus manías, yo las mías, hubo incompatibilidades, hubo cosas muy feas por parte de los dos, pero también cosas muy bonitas, y bueno, terminó, ¿no? Bueno, al cabo del mes yo tenía la esperanza de, no sé, de volver. En ese tiempo, pensad que yo estaba, no sé si estaba enamorada, pero yo le amaba mucho y cuando uno ama a veces se ciega. Y al cabo del mes yo, pues quedamos en su casa para vernos, para hablar de lo que, cómo él se sentía, cómo yo me sentía. Sí que yo sentía que un mes no me había bastado, de que necesitaba más tiempo, pero era como que yo en el futuro quería seguir con él, ¿no? Y él, cuando me vio, me dijo que no le había bastado el mes, que quería más tiempo, yo también, pero que él como que me dijo mejor dejarlo porque, y yo también lo sentía, porque no sé hasta qué punto tiene sentido el darnos ese tiempo. Claro, para mí sí tuvo sentido porque yo seguía queriéndole y viéndole como una pareja a Carlos y para mí ese tiempo que nos dimos fue para reflexionar, para ver si me sentía mejor con él o sin él, pero mi deseo era volver con él, o sea, yo no concebía mi vida sin él. O sea, yo tenía mucha dependencia emocional también, pero, gente, estuvimos 5 años y medio juntos, o sea, es mucho tiempo y yo lo veía como, no a lo mejor el padre de mis hijos, sí, pero sí como mi pareja. Para mí era familia, para mí él era familia. Entonces habían sido tantos momentos, tantas experiencias, tantas vivencias que yo de verdad no concebía mi vida sin él. Entonces resulta que a mí se me va la olla y yo quería saber realmente si él había estado con otras chicas en ese mes en el que no estuvimos juntos, y como un plan de broma para que me lo dijera, pero de verdad le dije, bueno, ¿y qué? ¿Con cuántas has estado? Y yo esperaba que me dijera que con ninguna, y su frase fue decirme, esto me lo guardo para mí, no te lo quiero decir. Entonces en ese momento supe que pues había estado con una o con varias, ¿no? Y a mí, gente, se me cayó el mundo encima y no pude evitar ponerme a llorar delante de él. Y él me empezó a decir, pero yo a quien quiero es a ti, yo a quien amo es a ti, solo ha sido sexo, solo a tal. Y yo le dije, oye, escúchame, pero es que tienes que creerme. Y yo le dije, yo te creo que tú me quieres, te creo de verdad. Pero, ¿sabes una cosa? Que en el momento en el que estabas a punto de hacerlo con esa otra persona, tuviste la oportunidad de echarte para atrás. Y sabías que si lo hacías con otras personas o con otra persona, había la posibilidad de romper nuestra relación para siempre. Y en ese momento te pudo más ese momento con esa persona, a pesar de las consecuencias, que volver conmigo. O sea, dejó de ser importante para ti dejó de ser una prioridad tu relación conmigo, porque si no te habrías acostado con esa persona. Y entonces él, me acuerdo que me dijo, tienes razón. Y aquí fue vale, hasta nunca. Y con todo el dolor de mi corazón me fui. Y wow, fue muy duro porque yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que me haría algo así. Y oficialmente no me puso los cuernos porque estuvimos un mes, porque él me dijo que podíamos hacer lo que queríamos, pero, gente, después de 5 años y medio te vas con alguien a los 2 días, esto aquí hay algo que no funciona, que no está bien. Hacía mucho tiempo que él no me quería y que estaba conmigo por inercia, o no se entiende, ¿no? Y yo pensé, qué falta de honestidad, qué falta de compromiso, qué falta de todo. Y al principio yo me di mucho la culpa a mí misma, soñaba que nos separábamos, o sea, que había como un hilo entre los dos y se rompía. O sea, soñé tantas cosas los primeros meses. Es que me costó mucho gestionar, asimilar, manejar ese golpe.
Yo tenía mi habitación llena de cosas de él, tenía fotos con él, tenía un peluche enorme que me regaló en una feria a la que fuimos, tenía un cuadro que hicimos los dos donde ponía cosas como te quiero, no sé qué, tal, y ver eso cada día a mí me dolía, pero no quería tirarlo, hasta que un día dije, hasta el coño estoy de todo esto, cogí, lo tiré en la basura y me acuerdo que mi madre, lo tiré a la basura y me acuerdo que mi madre, el cuadro no cabía en el cubo de la basura. Entonces yo me acuerdo que me enfadé conmigo misma y empecé a intentar forzar el cuadro en el cubo y mi madre, ¿pero qué haces? ¿No ves que no cabe? Y yo, mamá, me da igual. Y me acuerdo que vino mi padre, cogió el cuadro que estaba hecho de madera y tela y lo rompió con los brazos y su rodilla, ¿no? Y me dijo, mejor así. Y yo, sí, gracias papá. Me acuerdo mucho de ese momento. Total, pasó 3 meses creo, yo no levantaba cabeza, no encontraba trabajo, estaba muy mal, lo pasé, fue un momento duro de mi vida y como que dándome cuenta de muchas cosas, ¿no? De todo lo que os he contado, de la dependencia tan absoluta, y me di cuenta que tenía yo hacia él, me di cuenta de la carga emocional que yo dejé en él, porque claro, es muy fácil pensar, no, el otro es el malo, no, pero aquí hay dos que hay responsabilidad por parte de los dos. ¿Cuál ha sido la mía, no? Y yo me di cuenta de que había sido esa dependencia emocional, dejar toda esa carga emocional en él, y es como, no, ¿sabes? No, por mi parte eso no estuvo bien y no lo pude ver hasta que no me fui de ahí, pero pensé, qué mal la comunicación que tuvimos y qué pena que tuvimos que llegar a este punto en vez de poder hablar las cosas y contar cómo tú te sientes sin que tener yo que sentirme culpable. O sea, se podrían haber hablado las cosas mucho mejor, pero claro, también hay que haber la intención, ¿no? Y pues no estaba ahí. Y yo como que había una parte de mí que quería seguir con él y la otra no. Es como no quería seguir en esa inercia, no quería seguir en esa relación de esa forma, pero a la vez yo seguía amándole, yo seguía amando a Carlos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que él a los 3 meses me llamó y bueno, aparte de eso, él en su WhatsApp empezó a subir, puso fotos en su perfil de WhatsApp con otras chicas. Yo me acuerdo que había una foto que yo dije hasta aquí, que fue que él subió una foto de perfil en su foto de WhatsApp en la que salía con una chica, él con un montón de pintalabios en forma de beso, ¿no? de labios en su cara, y la chica pues mordiéndole la oreja al chico, a Carlos, ¿no? Y bueno, pues hacía creo que 2 meses que lo habíamos dejado y yo esto pues me dolió mucho y lo borré de mi WhatsApp, justo al dejarlo lo borré de todo, de Facebook, de todas partes, y bueno, me quedó pasar lo peor, que fue llorar todas las noches, no saber cómo levantar cabeza, y cuando mis padres vieron que yo estaba tan mal, me dijeron, Aina, ¿no te querías ir a Inglaterra? Vete a Inglaterra ya. Y habían pasado 3 meses de que lo habíamos dejado y me acuerdo que Carlos me llamó y me dijo, lo del perfil de WhatsApp fue después de esta llamada, fue varios meses creo, no estoy segura, se me va el tiempo, la verdad, la cronología. Me acuerdo que me llamó y me dijo, mira Aina, es que yo te llamo porque quiero decirte que te quiero un montón, que yo te sigo amando y para mí eres la mujer de mi vida y quiero estar contigo y bueno, me dijo esto, pero luego fue muy prepotente porque me dijo algo así como, ya, ¿no? En plan, ¿cuándo vamos a volver? Y yo fue como, ¿qué me estás contando? Pero si pasó lo que pasó, decidimos dejarlo, tú te has ido con otras, ¿te crees que yo voy a volver contigo? Te equivocas en este aspecto, o sea, yo me he querido muy poco contigo, es verdad, me he perdido contigo, o sea, me he desdibujado tanto que me he perdido y siempre te he dicho que sí, y por eso creo que ahora crees que yo te voy a decir que sí, pero este es el primer no y el último no que te voy a decir en mi vida, no. Lo siento un montón, Carlos, y te lo digo, y yo siempre he sido muy honesta, y eso para bien y para mal, pero yo le dije, Carlos, para mí yo te quiero y te amo, y mi corazón ahora mismo me está diciendo, vuelve contigo, vuelve con él. Mi corazón quiere volver contigo, de verdad, y yo te amo, pero no voy a volver, porque decirte que sí a ti sería decirme que no otra vez a mí, y basta. Yo no quiero esto en mi vida y sé que te va a hacer daño y no te lo digo para hacerte daño, pero para mí tú has sido mi primer gran amor, pero no has sido el amor de mi vida. No eres el hombre de mi vida, lo siento. Y esa fue la última conversación que tuvimos
Después de eso me fui a Inglaterra porque me di cuenta de que mis padres, cuando yo lo dejé con Carlos, empezaron a hablar mal de mí, empezaron a decir que si yo no aguantaba nada, que si no era capaz de aguantar una relación, que si tal, porque claro, o sea, mis padres antes admiran a Carlos antes que a mí y confían mucho más en él que en mi capacidad de salir adelante. O sea, para mis padres era como que yo estaba colocada con esa pareja que lo tenía todo y yo a vivir a través de él, y yo pensé, ¿cómo he llegado a este punto? No, ¿por qué? ¿Y sabéis por qué, gente? Porque yo creo que en mi inconsciente más profundo, no estoy segura, siempre ha habido un miedo muy profundo al desamparo, porque yo he vivido el desamparo y siempre, por educación y por lo que sea, siempre he sentido que yo nunca iba a ser capaz de salir adelante por mí misma, porque mi familia siempre es como, ay, la que no es inteligente pero lo intenta, ay, tal, a pesar de que yo sacaba muy buenas notas, pero como a lo mejor no sacaba tanto como mi hermano, entonces me di cuenta de que confiaban mucho antes en él de salir adelante de que en mí misma. Todo esto no lo vi hasta que no salí de allí, y los primeros meses fueron mucha pena, me vino todo lo bonito al principio y lo que habíamos perdido, pero luego me vino toda la rabia y toda esa frustración de decir, ¿cómo he llegado a este punto en mi vida? ¿Cómo me he querido tan poco? Y entonces dije, me voy a Inglaterra y voy a aprovechar al máximo todo el tiempo que esté allí y voy a vivir todo lo que no he vivido, porque además, cuando estaba con Carlos, yo cuando terminé la carrera quería hacer un posgrado o un máster en adopciones, pero se hacía en Barcelona, no se hacía aquí, entonces tenía que estar un año en Barcelona. Y Carlos no es que me dijera, no puedes ir, pero sí me dijo, mira, tú haz lo que quieras con tu vida, pero yo una relación a distancia no quiero tenerla, y hacía ya 4 años que estábamos juntos. Entonces me dijo, tú vete, pero seguramente la relación va a terminar, porque una relación a distancia es muy difícil y yo no quiero, y seguramente va a terminar. Entonces como que me llenó de todos esos miedos, y además me dijo en plan, y cuando tú te vayas yo no sé cuánta gente va a entrar y salir de la casa, o sea, me estás amenazando en el fondo. Pero yo esto no lo veía. Tengo que decir que yo no me fui por él, porque yo pensaba que ya era muy tarde para irme. Y no sabéis, gente, lo mucho que me he arrepentido de eso. Yo me acuerdo, mi suegra, la madre de Carlos, decirme, Aina, es que tú tienes que poder hacer tu vida y tomar tus decisiones más allá de Carlos. Tú, si te quieres ir a hacer un doctorado, a hacer lo que sea, tienes que irte, por mucho que Carlos te diga que no. O sea, incluso la madre de Carlos en eso me daba la razón a mí, y yo no lo vi. Entonces me di cuenta de que todo fue tan tóxico, y me acuerdo que cuando yo lo dejé con Carlos, sentí que había vivido el máximo apogeo del romanticismo, pero no había vivido lo que era el amor de verdad. Porque cuando desaparece el enamoramiento, llega el amor de verdad, y ahí los dos no estábamos dispuestos. Entonces pensé, esto no ha sido amor, esto ha sido heridas, vacíos que hemos tenido y que nos hemos intentado llenar uno a otro, ha sido faltas de cariño, faltas de muchas cosas que nos hemos intentado llenar y no hemos sabido, porque no puedes dar al otro lo que uno no tiene. Y wow, fue una experiencia tan transformadora. Me fui a Inglaterra con mucho miedo, porque yo no sabía nada de inglés, no había nunca viajado tan lejos, tenía miedo a perderme, tenía miedo a que la familia no encajara en la familia, tenía muchos miedos, y dije, me da igual, es lo que hay y me voy. Y al irme, gente, pasaron los meses, y a cabo de 7 meses me contactó una vez Carlos por Facebook para decirme que me dijo, hola, ¿qué tal? No había visto, pero yo, o sea, la sensación que me dijo, no me acuerdo del mensaje, pero la sensación que me dio fue como, lo he roto con esa, con la de las fotos donde estaba ella con un montón de huesos, y vuelvo a ti. Y a mí eso me pareció tan egoísta, tan falto de amor propio, y yo ya estaba en otra sintonía, que ni le contesté. Solo le respondí una vez para decirle, oye, siento mucho si en algún momento te he hecho daño, nunca ha sido mi intención, lo siento. Y él me respondió y me dijo, no te preocupes, todo bien. Y ahí fue la última vez que hablamos. Y yo en Inglaterra me acuerdo una vez, allí sabéis que fue uno de los mejores años de mi vida, viajé, viví tanto, experimenté tanto y hice amistades tan profundas. Yo recuerdo estar en una noche con cohetes artificiales en la playa con mis amigas y ponerme a llorar, porque en ese momento recordé a
a Carlos y toda mi relación y todo lo que me había negado a mí y todo a lo que yo había renunciado, porque yo siempre quería viajar y él nunca quería viajar, yo quería explorar y él quería pues tener una familia, consolidarse, yo quería vivir, explorar, volar, gente, volar, y me veía en Inglaterra con esa gente tan maravillosa a mi lado, con esas vistas espectaculares, con ese cielo tan iluminado de cohetes artificiales, de luces, todo era tan bello que me puse a llorar porque me di cuenta de que ese gran no que le había dicho a él, a pesar de amarlo, que es una de las cosas más difíciles en la vida, que es romper con alguien e irte de la vida de alguien a quien amas tanto. O sea, decir no a algo que tú amas es muy difícil, y decir que no a eso, me di cuenta de que había supuesto un gran sí para mí, que era ese día, estando allí, con esas amistades, en ese viaje, que me cambió tanto la vida. Y entonces me di cuenta y me pregunté cuántas veces me he dicho que no para decir que sí a otros, y lo infeliz que he sido. Y ahora soy feliz. Paréntesis, estoy con otra ropa, hay otra luz en el vídeo porque he tenido que hacer este vídeo en momentos distintos, en días diferentes, porque la vida no me da para más, así que siento por este cambio tan brusco. En definitiva, lo que yo quería decir es que la relación con Carlos, esta relación que duró 5 años y medio, fue hasta el momento la que más me ha marcado. Es la más larga que he tenido, la más seria y la que he sentido más. Yo no tengo nada más que gratitud por todo el aprendizaje que tuve con él, ya que creo que cuanto más sientes por una persona, más oportunidad hay de crecer en esa relación. Para mí las relaciones siempre han sido complejas. He tenido otros intentos de relación después de Carlos, ninguna tan larga, ninguna tan seria. La última que yo tuve fue muy tormentosa. No creo que sea el mejor momento ahora mismo para compartir esta última relación con vosotros, porque es muy compleja, no me siento cómoda ahora mismo para contarla, y también porque creo que ahora mismo contarla me perjudicaría más que beneficiarme, ya que quiero recordar que vivo en una isla muy pequeña, todos nos conocemos, y obviamente pues las personas con quien he estado, pues la mayoría han sido de aquí de España, y bueno, simplemente que me encantaría compartir esta última relación con vosotros también, porque fue bastante heavy, y lo que pasa que no es el momento, quizás más adelante, no lo sé. Entendí una cosa muy importante en esa relación con Carlos, varias, pero una de ellas fue que en un principio toda esa protección, todo ese cuidado que Carlos tuvo hacia mí, que fue lo que me enamoró, fue lo que terminó resintiéndome, porque a medida que fueron pasando los años yo quería también formar parte de esas decisiones de pareja, ¿no? Y aunque en un principio que la carga más importante de la relación a nivel emocional y en todos los aspectos lo llevara Carlos, para mí eso me aligeró, ¿no? Y me dio como tranquilidad, pero con el tiempo me ahogaba, me asfixiaba, porque yo quería formar parte de esas decisiones, yo quería tirar, ¿no?, de la cuerda muchas veces, y nunca era posible porque siempre era al final todo lo que él quería. Entonces ese control, yo quiero decir que aunque mi responsabilidad fue dejar tanto esa carga a Carlos, yo creo que también fue una energía o unas circunstancias que se retroalimentaban, en el sentido de que yo me dejaba llevar y él quería acaparar todo el control, y era una cosa que se alimentaba con la otra. Mi falta de responsabilidad en este sentido en la relación, porque ya me iba bien que todo lo eligiera él en un principio, y por su parte esa rigidez tan grande y esa acaparación de control de las decisiones más importantes y de cualquiera que él tenía, y que no cedía al final, porque claro, él se acostumbró a eso porque yo también lo dejé, y entonces cuando yo quise recuperar ese control en la relación me fue bastante difícil porque él no quería, ¿no? Y también en parte porque yo no lo vi durante la relación cuando yo estaba con él. Entonces entendí algo que para mí fue muy profundo en ese tiempo, y es que me di cuenta de la dependencia emocional y en muchos otros niveles que yo había generado con él, ¿no? Y cómo eso era un reflejo de mi relación con mis padres, porque mis padres adoptivos
tienen cosas muy buenas y otras no tantas, como toda familia, y yo viví un poco la sobreprotección de ellos hacia mí. Entonces eso luego lo reflejé yo con mi relación con Carlos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que lo que yo admiraba de él, que era ese desparpajo y esa facilidad de poder desenvolverse en la vida como adulto, ¿no? Y teniendo un trabajo, teniendo esa responsabilidad y ese dinero que le daba libertad de poder tener una casa y poder viajar, que yo lo que más quería era viajar. Me di cuenta de que lo admiraba de él porque lo negaba en mí, porque por desgracia yo toda mi vida he crecido sintiendo que yo nunca sería capaz de salir adelante por mí misma, porque pueden ser por muchas cosas, yo no quiero culpar a nadie, pero sí que es verdad que yo creo que un factor en común o que afectó en ese sentimiento o en esa creencia fue que yo de niña y de adolescente y de adulta, durante muchos años sentí que nunca podría ser capaz de salir adelante porque fui educada con esa sobreprotección y con ese sentimiento de quita tus manos de aquí que no sabes, yo te lo haré. Entonces yo me acuerdo que de adolescente yo no sabía hacer muchas cosas, tenía miedo y ansiedad de salir a la calle a hacer cualquier cosa burocrática como por ejemplo renovar el DNI. Entonces con Carlos de lo que me di cuenta es de que en él había reflejado pues esa relación tan dependiente con mis padres y luego con él, y entonces me di cuenta de que no podría funcionar nunca una relación en la que espero que los demás cuiden de mí como yo nunca supe cuidarme de mí misma, ¿no? Y entonces me dije que no, que eso no podía ser. A partir de ese momento empecé a trabajar de lo que encontrara. He trabajado de camarera, he trabajado de jardinera, de azafata de tierra, de teleoperadora. He hecho muchos trabajos aquí en España, fuera de España, fuera de Mallorca, dentro de Mallorca. Ha sido unos años muy intensos. También quiero decir que todo esto me llevó a ser más mía o más leal a mí misma, y eso hizo que empezara a poner más límites a mi familia, porque mi familia pues como que esperaba de mí que fuera que siguiera pues el camino del trabajo social, porque pues mis padres me habían pagado la carrera, habían sido muchos años, había sido mucho esfuerzo, pero yo entendí que no era el camino que yo quería elegir. Entonces cuando decidí romper ese camino de no quiero ser más trabajadora social, supuso muchas consecuencias en mi vida, tanto buenas como malas. Las malas fueron que perdí amistades, no por nada, sino porque como ya no estaba en el mismo ámbito que mis amistades de la universidad, pues fui perdiendo contactos, comunicación, entre otras cosas. Obviamente perdí de alguna forma el beneplácito de mi familia, porque mi familia era como romper una norma muy sagrada, que era la de, bueno, vengo, ya lo he dicho, de una familia de que la mayoría son funcionarios con carreras. Entonces que alguien de la familia decida romper con esto y empezar a trabajar de cualquier cosa, como era de camarera o de jardinera, era como si yo misma me estuviera autodenigrando, o ese era el mensaje subliminal que yo recibía de mi familia, y para mí no fue así, gente, porque yo quiero deciros que en el vídeo donde os explico mi experiencia como trabajadora social, os explico pues que lo pasé muy mal y donde yo me sentí forzada a ir en contra de mis propios valores como persona, y eso me rompió a nivel muy de alma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el trabajo de jardinera yo conocía grandes personas, a grandes almas, porque venían también del sufrimiento máximo, y hubo mucha complicidad, mucha compasión y mucha ayuda mutua. Fuimos realmente un equipo. Cuando yo trabajé en Inglaterra, no de au pair, la segunda vez, no puedo decir el nombre de la empresa porque es una empresa que todo el mundo conoce y yo firmé un contrato de confidencialidad, pero es una empresa multinacional muy grande. Allí también yo sentí que realmente conecté con la gente de allí, que nos ayudábamos mucho y que no había competencia, ¿no? Entonces, y esa decisión de irme allí, esa decisión de ser jardinera, esa decisión de ser camarera, esa decisión, todas las decisiones que yo he tomado de no ser trabajadora social, pero salir adelante con lo que pueda, con lo que tenga, porque una de las consecuencias también de no ser trabajadora social implicaba empezar de cero, porque en Mallorca y en España en concreto la crisis económica es muy fuerte, cuesta encontrar trabajo y más trabajo en buenas condiciones. Entonces he vivido de todo, he vivido trabajos con muy malas condiciones, trabajos
con mejores condiciones, he vivido en trabajos donde la relación con los jefes ha sido de explotación laboral máxima, y aprender a uno poner límites, a saber lo que es mejor en tu vida y a priorizar, porque no lo es todo el sueldo y ni el dinero en la vida, y aprender a decir qué quiero yo y seguir adelante con eso a pesar de la reticencia de toda mi familia, e ir en contra de eso no es fácil, porque uno se encuentra solo y dentro de cada uno siempre sigue ese sentimiento de querer pertenecer al clan, a la familia y a la sociedad, porque nuestros ancestros vivieron y sobrevivieron gracias a eso, pero a veces es mejor estar solo, pero ser leal a uno mismo, que estar dentro de una sociedad que te presiona por cambiarte, porque lo que ve de ti, que es auténtico, no gusta. Y entonces hay que tener coraje para decir que no, para decir yo, si es así, no quiero estar, no quiero formar. Con eso yo no quiero decir que no me hable con mi familia, ni mucho menos, la adoro. Obviamente no conocéis todo y obviamente pues hay cosas que no voy a contar porque son muy íntimas de mi familia, pero como ya he podido comentaros de forma sutil en otros vídeos, pues han habido momentos muy duros en mi familia, pero yo creo que siempre ha sobrevivido pues el amor que nos tenemos unos a otros. Nos ha cambiado mucho nuestro vínculo, hemos cambiado cómo nos relacionamos, porque yo he cambiado mucho a lo largo de todos estos años y sabéis, tuve un intento de relación de pareja con esta última, que hoy no os voy a contar, pero quizás en otro momento sí, en la que me llegó a decir que yo era una fracasada, porque cómo era posible que siendo trabajadora social, teniendo una carrera, pues llegara a aceptar trabajos como de jardinera, ¿no? Pero lo que nadie sabe es que estos trabajos que no son tan valorados por la sociedad es donde yo realmente he conocido a grandes almas, donde he podido conectar como nadie y como nunca con la naturaleza, y realmente creo que hay trabajos que son muy poco valorados, pero que te dan una riqueza emocional y una paz que no te puede dar otro trabajo, por mucho estatus social que te den, y que a veces es mejor el ambiente laboral y lo que haces, si lo haces de corazón y si lo amas, que el trabajo con mayor responsabilidad y mayor estatus, y eso no te hace feliz. Así que sí, agradezco mucho la relación con Carlos por todo esto que aprendí, que me costó. Y además yo recuerdo que con Carlos, cuando ya lo habíamos dejado, me acuerdo que yo le dije: mira, yo no voy a ser nunca la novia que esperas de mí, yo nunca voy a tener el cuerpo 100 porque no me interesa, nunca voy a ser a lo mejor pues una chica top que esté en las más altas esferas sociales, porque él y su familia formaban parte de eso, ¿no? Pero a mí no me interesaba eso, ¿no? Y además yo con Carlos vi, ¿no?, que vivía en un ambiente muy de presumir lo que uno en realidad no es, de máscaras, de hipocresía al final, y de un vacío muy profundo que yo no quería, y me costó mucho entender que lo que el ser humano es en esencia no tiene nada que ver con tu trabajo. Se nos enseña en la sociedad que nuestro valor como persona está muy relacionado con la productividad, ¿no?, con aquello que somos capaces de producir económicamente, y no es así, gente, o por el estatus que tenemos, o que si un médico es mejor o tiene más valor que un jardinero, me lo invento. No, cada oficio tiene su alma, tiene su valor y tiene un sentido en este mundo, pero lo más importante no es lo que la sociedad aporte de valor, aprecie un oficio u otro, sino lo que tú por dentro eres, porque al final, si tú no vibras con ese trabajo, por muy bien pagado que esté, por muy buenas condiciones que tengas, no vas a ser feliz, porque quizás tú no has venido a este mundo a ser médico o a ser piloto de avión, si por mucho que tengas una familia que te dé dinero, no es lo que en el corazón tú sientes. Y a veces es muy difícil ponerte a ti primero, porque se nos enseña que el otro siempre es más importante que uno mismo, y no es así, gente, no es así, porque si tú no te pones como centro principal de tu propia vida,
no puedes dar a los demás ese valor que te das a ti mismo, nunca. Las relaciones son complejas y las de la familia también, aunque se idealicen tanto hoy en día y hace muchos años, ¿no? Ninguna familia es perfecta y cada relación, y sobre todo las más cercanas, son las más difíciles porque hay mucha emoción allí, pero yo quiero que sepáis que amo a mis padres, amo a mi familia, obviamente, pero eso no quita que yo no haya tenido que poner límites, y han sido límites muy duros, y han sido límites con unas consecuencias que no siempre me han gustado, como el hecho de ser la oveja negra de la familia, como el hecho de que no siempre me han visto bien, me han juzgado muchísimo, me han dicho que la familia hay que perdonarla porque es familia, y no es así realmente, porque el perdón no viene hasta que uno no comprende, y para comprender hay que tener compasión, pero la compasión no significa la ausencia de límites. Al contrario, porque la ausencia de límites es una falta de amor propio. No confundamos estas dos cosas. Si quien te quiere bien te va a querer aunque pongas límites, aunque cueste, porque va a costar al principio que ellos acepten que tú hay cosas que ya no toleras porque ya no eres la misma persona que antes. Eso no hace que las familias sean familias malas o familias buenas. Significa que las relaciones son fluctuantes, que no siempre vais a estar en un apogeo máximo de bienestar a nivel relacional. Al contrario, que habrá momentos en que vais a discutir porque sois humanos y porque no siempre vais a coincidir con lo que uno piensa y el otro cree. No siempre vais a coincidir en la misma visión de la vida, pero eso, si hay amor, va a haber respeto y va a haber tolerancia. Yo, a pesar de no siempre coincidir con mis padres, por ejemplo, os cuento una anécdota. Mi madre siempre me dijo: por muy en desacuerdo que esté contigo en varias decisiones que tú tomes a lo largo de la vida, yo quiero que sepas que siempre voy a estar a tu lado, por mucho que a mí me cueste, porque para mí lo importante eres tú. Y para mí eso es una muestra de amor correcta, una muestra de amor bien, ¿no? De querer amar bien a esa persona. A pesar de las reticencias de mis padres a ese cambio de rumbo laboral que yo hice en su momento, y de todas las consecuencias que supuso una inestabilidad económica muy fuerte, una dependencia económica de mis padres, porque a día de hoy yo tuve que volver en su momento a casa de mis padres y no me he podido independizar porque no tengo una estabilidad económica, porque para una sola persona un alquiler es el 85-90% del sueldo. Entonces yo no puedo vivir por mí misma, porque no solo se paga el alquiler, hay que pagar comida, internet, el coche, todo tiene un dinero, vale un dinero, y no me bastaría. Pero en el fondo de mi corazón siento que es por aquí, que tiene sentido lo que estoy haciendo, porque aunque sea difícil, quiero llegar a un punto que es en el que yo he decidido por mí misma, sin la presión de nadie, y me puedo equivocar, pero cuando uno se equivoca por las decisiones que él mismo ha hecho y no por las decisiones que se ha sentido presionado a hacer por parte de otros, allí no hay resentimiento ninguno con uno mismo, sino decir: vale, sé que no es por aquí, he aprendido la lección, gracias, pues vamos a intentarlo de esta otra forma, ¿no? Y ahí hay una coherencia interna que te da una paz que nadie nunca te va a poder dar. También me empecé a conocer mejor a mí misma y entendí que yo en ese momento no quería tener hijos, y no sabéis lo mucho que a mí se me juzgó por ello. Me llegaron a decir que yo era muy egoísta por no querer traer ninguna persona al mundo. O sea, que era egoísta por no querer tener a alguien en mi vida a quien quisiera más que a mí misma. ¿Quién es más egoísta? ¿Quién es coherente con lo que siente y por tanto lo lleva a cabo, o una persona que te dice que eres egoísta porque no cumple sus expectativas? Una vida en solitario pero auténtica y siendo coherente con quién eres vale mucho más la pena que una vida en compañía, pero cuyo sentir y cuyos valores como persona son doblegados por cumplir las expectativas de los demás, porque gente, una vida sin amor propio no puede ser nunca coherente ni auténtica, ni puede ser llena jamás. También quiero decir que después de esta relación con Carlos yo me cerré mucho en el tema del amor de las parejas, porque entendía que yo quería sanarme a mí misma, había muchas cosas que tenía que sanar y que sentía que no me sentía preparada para tener otra pareja. Tuve oportunidades, pero yo no me apetecía, así que yo me dediqué a mí misma y fue, creo que, el mejor tiempo invertido, sobre todo porque, como muchos sabéis que soy una persona muy sensible, pues necesito mucho tiempo para estar conmigo misma, para gestionar
todo lo que siento, todo lo que percibo y poderlo digerir, por decirlo de alguna forma. Entonces, todos esos años en los que yo viajé, en los que yo trabajé, en los que volví, en los que pasaron tantas cosas, me enseñaron a quererme mejor a mí misma. Sí que es verdad que yo, como ya he dicho, pues con esta última relación, no fue una relación, fue un intento, porque solo estuvimos 3 meses, fue algo muy fuerte y bueno, vi como que había muchas cosas que yo todavía tenía que sanar dentro de mí, pero bueno, creo que nadie es perfecto, que yo estoy en el camino. Eso no me hace mejor ni peor persona, simplemente me hace ser una persona en la que a través de los demás me puedo ver a mí misma, me puedo ver mis heridas, mis vacíos. También aprendí que nadie es 100% demonio ni 100% ángel, ni bueno ni malo. Todos tenemos matices, todos somos muy santos según qué circunstancias y según qué vínculos, y en otros podemos llegar a ser muy brujitos, muy malos, muy demonios, y creo que lo hacemos desde heridas, desde miedos, desde el inconsciente más profundo, pero que a través del otro pues podemos darnos cuenta, ¿no?, de eso y poder mejorarlo. Y gente, a día de hoy yo no me arrepiento de nada, ni de lo que viví con él, ni de haberlo dejado, ni de no haber tenido nunca hijos, ni de no haberme casado con él, porque en ese momento era mi decisión más coherente conmigo misma. Yo tuve la oportunidad de tener hijos, tuve la oportunidad de casarme, pero algo dentro de mí me decía que no era ese el camino, y volé simplemente, y fue lo mejor que pudimos hacer. Y nada, creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Quería daros, aunque sea un poco en retraso, feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Espero que el 2023 os traigan cosas muy buenas, que podamos seguir creciendo, que nunca os falte el dinero, ni la estabilidad económica, ni la motivación por cumplir todos vuestros sueños. Espero que podáis estar cerca de los vuestros, si así es vuestro deseo, y os deseo sobre todo una vida auténtica. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad.